¿Qué tal? Muy buenas tardes. Salud y paz. Necesaria es. La salud que estábamos empezando a disfrutar se nos está yendo como el agua entre los dedos, ¿no? Entre las manos. Es algo tan frágil. Parece que como la paz. Pues vamos a hablar de salud y paz. Y vamos a hacer con un hombre que repite, con uno de nuestros admirables y admirados invitados que ya tuvimos en alguna ocasión. En una ocasión, exactamente quiero recordar que fue el día antes de la invasión, o no sé cómo llamarle, de Rusia a Ucrania. Don Luis Arroyo Zapatero, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Pues no recordaba yo recordaba que fue antes, porque me acuerdo hasta de lo que dije, porque lo dije ese día y ese mismo día por la mañana, antes de que supiéramos las noticias, ¿no? Sí. Y efectivamente han pasado ¿cuántos meses ya? Pues estamos en el... Pues mire, exactamente no lo sé. Sí. Pero estamos hablando de febrero, ¿no? Sí. Con lo cual... Marzo, abril, mayo, junio, julio. 5 meses, sí. 5 meses. 5 meses de guerra. Redondeamos. La verdad es que desde entonces aquí han pasado muchas cosas que entonces eran... Esta es la manera de empezar esta tarde nuestra charla, nuestra entrevista. Eran previsibles. Sobre todo si recuerdo que según usted y algunas otras personas que estaban más en la seguridad de que esto era insalvable y que la cosa se iba a complicar muy mucho. Así está siendo y así parece que puede seguir siendo durante un tiempo, en principio, incalculable. Don Luis Arroyo Zapatero, usted que es un formadísimo, tremendo profesor. Le gusta que le llamen profesor, pero es que son muchos los títulos. Es costumbre, ¿no? Desgraciadamente es costumbre perdida en España. Solamente se llama profesor en la Facultad de Medicina, los profesores. Pero sí. Los chicos americanos, los latinoamericanos, nos llaman profesor. A mí me gusta mucho, porque es lo que soy y lo que siempre he querido ser. O sea que, y para lo que valgo, para otra cosa no estoy seguro. Sí, entre otras muchas cosas, es académico de Ciencias Sociales y Humanidades, Derecho y Economía de Empresa, y autor de una teoría que en cualquier momento podemos desarrollarlo un poquito, quizás en un tercer capítulo. Es autor de Teoría General de la Crueldad Humana, un trabajo proyectado sobre las cadenas perpetuas. Yo no sé si alguno de los nombres que pueden salir esta tarde en esta conversación con usted podría en algún momento tener cadena perpetua y de origen ruso. No lo sé cómo puede terminar eso, pero lo cierto es que la cosa se está complicando y parece que no va a parar, ¿no? En fin, estamos hablando del conflicto que tenemos en el este de Europa y lo hacemos con un catedrático de Derecho Penal, como les decía, internacional, al que gracias a él existe hoy la Universidad de Castilla-La Mancha. O sea, son muchos las virtudes y los trabajos excelentes que nuestro invitado ha ido desarrollando a lo largo de su dilatada, intensa y densa carrera. Son 5 folios de currículum, premios, homenajes, reconocimientos y naturalmente su presencia en el mundo de la cultura jurídica es muy importante. Dicho esto, vamos a la pregunta que dejé entre paréntesis, casi. Cerramos el paréntesis de las menciones y honores para hablar del asunto que nos ocupa, ¿no? La situación en el este de Europa. Profesor, se están cumpliendo sus vaticinios y los de otros. Y lo grave es que siguen ustedes insistiendo. Yo creo que la cosa va a peor. Eso es. Mire, al principio parecía que la idea que tenían los rusos, que tienen toda una teoría, además de la normal, que es el nacionalismo propio, ¿no? Pero ellos tienen ahora, sobre todo encarnado en Putin, pero con un apoyo social en Rusia tremendo, que es como después de España después del 98, cuando pierde Cuba, Filipinas y se mete en una crisis tremenda. Y de repente que de esa crisis salimos, imagínense que hubiéramos querido salir, quisimos salir invadiendo Marruecos y perdimos aquello de modo miserable, ¿no? Quiero decir miserable porque la guerra fue una guerra que pagaron los sectores populares y disfrutaron de ella algunos oficiales del ejército, ¿no?
Y terminó con la República, todo aquello, porque se cargaron la monarquía y todo con tal de salir de un estado de prostración. Es como si para combatir la leyenda negra pues hiciéramos una barbaridad nosotros y ocupáramos Andorra, por ejemplo, ¿no? Pues, bueno, lo de Ucrania es, yo creo que lo dije entonces, nosotros no estamos hablando de países que tengan unas fronteras como España. Si en Internet, en Google, se meten y buscan historia de Europa en 5 minutos. Entonces, van pasando la evolución de las fronteras de los países a lo largo de los años que uno quiera ver, pues desde 1500, que es el momento de la unidad española, diríamos, ¿no? De la Castilla y Aragón. Entonces uno ve que todas las fronteras de todos los países han cambiado y siempre han cambiado por guerras. Y las que más han cambiado son las de todos los países del este. Alemania, Austria, los estados bálticos llamados, Ucrania, etcétera, ¿no? Todo eso cambió después de 1945. Entonces Ucrania dice, bueno, ¿qué es esto de Ucrania? Pues Ucrania es una cosa que se fijó en la época soviética cuando todos obedecían al mismo patrón. Y resulta que eso no debe estar tan claro, porque hay sectores rusófonos, hay sectores ucranianos, propiamente dicho, con lo cual lo que todo el mundo pensó es que los rusos iban a intervenir brutalmente como lo hicieron y a continuación iban a dar un golpe, quitar a Zelensky y poner a un títere, que es una cosa muy frecuente que hacen los imperios en los territorios que consideran de su... Y no andaban lejos de la situación, porque en Ucrania ha habido desde que cayó la Unión Soviética varios gobiernos y el único decente, quiero decir, no corrupto, parece Zelensky, pero todos los demás eran gente que ganaba las elecciones a las que se presentaba creando partidos a partir de las grandes empresas producto del robo y saqueo de los bienes públicos, lo mismo que los plutócratas de Putin, ¿no? Y entonces que iban a cambiar el régimen o el gobierno y entonces se iba a arreglar el asunto por vía de la huida del gobierno, como huyó el gobernante prorruso anterior a Zelensky. Pero amigo, que estos ucranianos, tanto los ucranianos occidentales como los prorrusos, se han levantado y no se han dejado. Y esto es lo que ha trastocado a los rusos completamente, que todavía no se han recuperado del asunto, ¿no? Y que les ha llevado a perder las batallas, los ejércitos, todo lo que llevan perdido, pero con mucha fuerza en el interior de Rusia, porque la dictadura es completa. Allí se acabó la televisión. El dueño de la televisión privada que había en Rusia, más importante, lo metieron en la cárcel y a los 3 meses le fueron a buscar. Le dijeron, mire usted, aquí se queda si no nos cede la propiedad de la televisión. Claro, se lo cedió la propiedad de la televisión a un grupo de amigos de Putin y ya no hay ninguna televisión que pueda decir nada crítico, ¿no? Ni explicar nada. Y eso es un imperio blindado, ¿no? Bueno, eso es lo que pasó al principio y ha ido complicándose. ¿Por qué? Porque cuando ha estallado el asunto en la vida pública internacional, y aquí estaríamos en este momento formal, y se lleva el asunto al Consejo de Seguridad, ya sabemos que allí no se resuelve nada porque hay veto, ¿eh? Y los rusos son especialistas en hacer vetos. Pero además hubo una votación y efectivamente hubo una mayoría de países que criticó la acción rusa. Pero esa mayoría de países es una minoría de la población mundial. Es decir, los países que votaron a favor de Rusia o se abstuvieron son más de la mitad de la población mundial. O sea que la cosa se complica, ¿no? Y yo quería llamar la atención sobre una cosa, que luego podemos volver hacia atrás. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos? La guerra no está solo amenazando, o sea, siendo realidad en Ucrania. Yeah. Yo les invito a todos a mirar también en Internet la ciudad y la región de Kaliningrado.
Kaliningrado lleva el nombre de un dirigente soviético, de un presidente de la URSS, ¿no? De la época de Lenin y de Stalin. Y es el nombre con el que se llama a una ciudad que tiene un nombre completamente alemán, que se llama Königsberg, que era una ciudad alemana muy importante hasta el punto que ahí estaba la universidad en la que Immanuel Kant tenía su cátedra y desde donde escribió todo, ¿no? Incluido La paz perpetua. Bueno, eso que fue Alemania, que era la Prusia Oriental, que era un poco como el territorio de las órdenes militares de esa zona, ¿no? Como aquí donde la orden de Calatrava y demás, ¿no? Pues aquello se quedó cuando se deshizo la Unión Soviética y se hizo los tratados de arreglo entre Occidente y los rusos, pues aquello se quedó en que es Rusia. Y Rusia tenía en eso un interés existencial, hasta el punto de que si no lo hubiera tenido, no hubiera habido lo que hubo en la Unión Soviética de desmontaje, porque es el único puerto del mar Báltico que no se hiela. Y por lo tanto, el único puerto de donde puede continuar la actividad comercial Rusia con el resto del mundo, sin tener que pasar por Estambul. Fíjense ustedes qué complicación, ¿no? Bueno, pues esa ciudad, que es una región entera, no sé compararla con qué, pero tiene pues 200 kilómetros cuadrados. Eso es poco. 230, creo entender. Sí. Pero bueno, lo que tiene es un puerto, tiene una base de submarinos nucleares, y Rusia jamás va a permitir, jamás, sea Putin o sea su madre la que gobierne Rusia. Ahí está. Bueno, ahí está moviéndose la carretera que conduce de Rusia a Rusia, pasando por Estonia, me parece. Bueno, desde 1991 por esa carretera han pasado, y pasan los trenes, los camiones, todo, sin problema. Es como una especie de carretera internacional, diríamos, ¿no? O fuera de la jurisdicción exclusiva de un país. Pues como era el pasillo de Danzig antes de la Segunda Guerra Mundial, que fue lo primero que invadieron los alemanes, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ahí cualquier día se puede armar un lío, padre, porque los estonios les ha dado por exigir visados, por suspender el envío de mercancías, cuando eso es como una autopista tan soviética como de la Unión Europea. Y no hay nadie que vea yo que ponga orden y que diga a los estonios: oiga, mire, usted no nos ponga a nosotros en peligro, usted déjese de hacer tonterías con los visados y vamos a respetar otras cosas para evitar que todo estalle, ¿no? Sí. Esa es la segunda guerra que puede haber inmediata, ¿no? Bueno, Rusia... Sí, se permite... Sí, termine, por favor. Disculpe. No, que esa es la siguiente guerra si se permite que un país de los que están allí, por su cuenta y riesgo, pues monte otra agresión que para los rusos sería pues otra agresión criminal. Y entonces ya, si se agrede a un territorio que tiene ya submarinos nucleares y demás, yo no sé cómo terminaríamos. Pero es el camino más rápido a la guerra nuclear. O sea que Europa... De esta misma mañana tenemos como noticia que Rusia advierte, no amenaza, advierte, leo literalmente, a los lituanos de que sufrirán por el bloqueo a Kaliningrado como parte de las sanciones de la Unión Europea impuestas a Moscú por la guerra. Sí. Dice que Lituania ha restringido el tránsito ferroviario a través de su territorio en dirección al enclave ruso. Dice declaraciones, al parecer, de Moscú. Los ciudadanos de la OTAN, y creo que del mismo presidente Putin, los ciudadanos de la OTAN y los miembros de la Unión Europea sentirían dolor. Es una advertencia de Rusia a Lituania ante la restricción de tránsito de bienes hacia el enclave ruso de Kaliningrado. Digo esto como algo de ahora mismo, prácticamente. Y que me alegra mucho, me alegra que me dé la razón la noticia. Me entristece, porque quiere decir que mi intuición, que es fruto del conocimiento, por otra parte, es una intuición cultivada, así lo ven los rusos. O sea, es que
Entonces, ¿cuál es mi desesperación? Porque eso es así, pero se puede evitar, ¿no? Pero ¿cómo se puede evitar eso? Pues la OTAN no puede ser solamente una máquina para hacer la guerra. La Unión Europea, o sea, yo he visto en esta cumbre algo que me ha gustado mucho, y es que estaba España en medio de todo, ¿no? Con nuestros dirigentes hablando todos los idiomas necesarios, ¿no? La primera vez en la historia, ¿no? Sí. Desde Carlos V, que obligó a hablar al Papa en español, ¿no? Cuando saqueó Roma. Pero claro, aquí hay mucha OTAN y muy poca Unión Europea. De hecho, no sé si se han dado cuenta que parece que como si hubiera desaparecido Borrell, que tenía unas intervenciones muy buenas. Sí. Pero es que Borrell tendría que haber llamado ya a la lituana, o lituano, porque nunca sabe uno exactamente quiénes son los jefes de allí. Mire usted, se quedan suspendidos sus derechos en la Unión Europea si usted pone en peligro a la Unión Europea, que esto no son los rusos los que lo ponen en peligro, son ustedes haciendo algo absurdo, porque se pueden poner todas las sanciones que quieran a los rusos, pero no se les puede cortar el territorio, lo mismo que no se les puede impedir pasar por el estrecho de Estambul, ¿no? Ya. O sea, y luego hay otro asunto que parece que está más lejos, pero no está tan lejos, que es el tema que nosotros llamábamos antiguamente Formosa y luego Taiwán. O sea, si ahora pasamos a poner más misiles nucleares en Taiwán para defender a Taiwán de China, después de que habíamos logrado un acuerdo básico con los chinos, a pesar de que son otra dictadura tremenda, no porque hagan nada especial a los uigures, que seguramente les harán, ¿no? Pero los chinos son 50 países, ¿no? Esto la gente no lo sabe. La gente cree que los chinos hablan chino. Los chinos no hablan chino, los chinos hablan cada uno una lengua 50 ahí en China. Sí. Y les obligó el emperador a aprender una nueva, que era el idioma oculto, ¿no? Sí, exactamente. Y el día que eso se desorganice, hay 50 países guerreando unos con otros y seguro que algo nos cae a los demás. Mire, la paz mundial... Sí. ¿Usted cree que puede ocurrir esto? Es decir, que el temor que tenemos en Occidente a esos 1.500 o 1.700 millones de personas que a pedradas nos pueden echar al agua si se ponen de acuerdo, pero cree que no se van a poner de acuerdo en caso de que haya movilizaciones, que haya movimientos, no sé, complicados? Lo que no se puede es provocar que pasen catástrofes. Esto es lo que yo creo que es el principio fundamental de la política internacional. Hay países que se dedican a provocar la guerra y a hacerla, y otros que la provocan y luego se produce la guerra, ¿no? Yeah. Entonces yo creo que los peligros son muy grandes. Estamos menos intranquilos, estoy yo, con los chinos, porque los chinos, a pesar de que tienen en la cabeza un dictador de primera, que es el Xi, que hay ahora, que ha hecho de todo, pero todavía mantienen un poco de órgano colegiado de gobierno, ¿no? El Comité Central, el Politburó, estos discuten las cosas, cosa que no pasa en Rusia. En Rusia llega Putin, decide, manda llegar a una sala a todo el Estado Mayor, a los ministros y demás, y les dice, esto es lo que hay que hacer. Y nadie se atreve a decir nada porque desaparece al día siguiente, ¿no? Los chinos son otra cosa. Pero claro, tenemos a los americanos que están constantemente enfrentados a los chinos. Y lo que no sabemos tampoco es que los chinos son los dueños de la mitad del tesoro de los Estados Unidos. O sea, ¿por qué hay tantos negocios de chinos? Yo recuerdo casi de chaval, no tanto, pero sí recuerdo de muchos años atrás que esto se venía diciendo, ¿no? E incluso había una leyenda urbana de que los chinos estaban comprando dólares, literalmente. Reunir dólares para en un momento dado, cuando tengan muchos camiones y barcos llenos de dólares, llegar a Estados Unidos y decir, me quiero comprar Oklahoma, ¿no? Y tener dinero suficiente para quedarse con X. ¿Esto es una leyenda urbana o realmente han ido reuniendo poderío económico? Eso es una realidad. No sé lo que habrán comprado de dólares, pero lo que han comprado es la deuda pública norteamericana. Es decir, la máquina de producir dólares se financia con deuda pública. Y los chinos la compran.
Y por eso muchos años ha estado Estados Unidos paralizado. Y son los chinos los que han pagado la invasión de Irak. Todas las acciones de Estados Unidos las han pagado los chinos. Los chinos dicen, respétenos, ¿no? Es como, si lo vemos en España, ¿por qué hay tantos negocios de chinos? Cosa que no hay en Francia o en Alemania. Explíquelo, por favor, si tiene datos. Pues es una cosa muy curiosa. Cuando aquí se produce aquella famosa crisis, que no se produce así, pero la gente dice, pues Obama llamó a Zapatero y le dijo que se había acabado la fiesta y que había... Lo que ocurrió es que Zapatero se dio cuenta, porque se lo dijeron, que el mes siguiente no íbamos a poder pagar a los funcionarios y a los pensionistas, porque España, como el resto de los países, vive del crédito. O sea, todos vivimos por encima, como decía el PP, vivimos encima de nuestras posibilidades. Claro, nosotros, los alemanes incluso. ¿Por qué? Porque vivimos de la deuda pública. Bueno, y entonces, en el momento de la crisis, hubo que hablar con alguien que estuviera dispuesto a comprar deuda pública. Y se habló con los chinos, y los chinos compraron millones de euros en deuda pública española. Y entre los... Eso fue un acuerdo que se firmó, ¿no? Y en ese acuerdo está que se autorizaría a los chinos a establecerse como empresas, ¿no? Y entonces ahí tenemos los polígonos super chinos de Madrid, tenemos chinos en todas las partes, rompiendo el consenso social. ¿Por qué razón no pueden venir todos los inmigrantes que quieran? Hombre, porque harían como los chinos, que es trabajar 24 horas al día, cobrando la cuarta parte y expulsando del mercado a todos los nacionales. Y eso pues dura 3 meses. A los 3 meses hay una movida, le echan al gobierno y nos echan a todos. Es que yo creo que hace falta un esfuerzo de información racional y tranquila, porque la información va a tal velocidad que unas noticias y unas opiniones tapan a las otras. Y al final nadie sabe lo que pasa. En cuestión de segundos. Y por ende se olvida aquello que nos alarmó en esta mañana, porque lo de esta tarde ha sido traumático y ha taponado incluso la información que emergía de esos acontecimientos, de esas noticias. Es decir, una sustituye a la otra y una tapa a la otra. Eso está ocurriendo. Te quería preguntar, en este punto, algo muy cercano al ciudadano medio que usted acaba de comentar desde el cosmos del conocimiento, ¿no? Cuando nos habla del compromiso, la deuda que tenemos con los chinos. Nos situamos en el patio de casa, en España. Había un chiste que decía mucho chino en China, y decía el otro, no, y en España también. ¿Por qué? Por estos acuerdos que usted acaba de mencionar, que le ha dado luz, y a mí me agrada que sea usted con su información que nos pueda ampliar estos datos, porque hay algo muy simple y que me va a permitir, molesta, por no decir cabrea, a muchos empresarios españoles, ¿no? Y dando pinceladas a un lado y a otro, pero sin irme del hilo conductor, vemos que hoy en un pequeño establecimiento chino hay un empleado madrileño, vasco, andaluz, etcétera, etcétera. Depende de dónde estés. Es decir, antes el chino era una especie de empleado que venía a subsistir y hoy el chino es el dueño del establecimiento. ¿Y qué establecimientos? ¿Y qué organización? ¿Y cómo trabajan? Y luego dicen, pero es que esa es la mentalidad china. Esa mentalidad es de trabajo, es cierto, 24 horas al día. Viven en el propio establecimiento. Los impuestos andan muy por debajo de lo establecido en la normativa vigente. Es decir, no sé si un chino o un establecimiento chino, cuidado, que yo no estoy contra eso, porque también me levantan mi país. Están creando empleo, y lo acabo de decir, con empleados españoles, ¿no? Pero es verdad que los impuestos de un establecimiento chino son muy inferiores a los impuestos de un establecimiento regentado por otro tipo de ciudadanos, sea español o belga. Eso no lo sé, no tengo la menor idea. Es muy difícil que sea así. Lo que ocurre es... la primera vez que yo fui a China, un amigo me aconsejó para entender el país, ¿no? Me dice, mira, los chinos son personas que, cosa para un penalista es interesante, carecen de piedad. Había otra tercera ciudad. Y no se cansan nunca. Es que no tienen vacaciones. El concepto que nosotros tenemos de vacación del fin de semana y del mes de vacaciones, eso no lo tienen allí, ¿eh? Sí, no existe.
y por supuesto todo eso abarata el trabajo. Mire, Claro. este asunto del llamado neoliberalismo, que ha tenido que llegar el Papa Francisco para que alguien tomara en serio la crítica al neoliberalismo, consistía en que se trataba igual a los que pagaban impuestos y tenían seguridad social de sus trabajadores que los que tenían un grado de seguridad en el trabajo como en la Inglaterra industrial del siglo XIX. O sea, el país del mundo que tiene más accidentes proporcionales de minería mortales es el país que está gobernado por el Partido Comunista. Es que son cosas completamente impresentables. Y se ha permitido que todo eso que envían no se descuente o no se limite en función del respeto de los derechos similares que deberían de tener los ciudadanos chinos. Entonces es como un dumping, ¿eh? Todo el mundo sabe la palabra dumping. Pues lo que hacen es un dumping social. Y eso lo ha hecho ese neoliberalismo que ha huido de los derechos fundamentales y que hoy empieza a pagar sus culpas, porque el primero que representa eso hoy es el heredero de Margaret Thatcher, y que es Boris Johnson, que es el tipo más sinvergüenza y menos serio. Bueno, ya lo he puesto en la calle. Nos vamos a Inglaterra, ya lo he puesto en la calle. Aunque sí, pero les va a costar retirarse de allí. Retirarlo de allí. Él quería irse ahora a pasar su cumpleaños a la residencia oficial en el campo que tiene el gobierno inglés y parece que no le dejan. Es patético. Sí. Y quiero decir que el mundo está mal y que nosotros tenemos que estar aquí, en vez de disparando sobre el presidente del gobierno, intentando ver más allá de lo que ven las personas que no tienen conocimiento, ¿no? E intentar pues, hacer algo de fundamento y poder reclamar. Miren ustedes, nosotros somos partidarios de la OTAN, nos parece bien la ampliación de la OTAN, porque la culpa de la ampliación de la OTAN no tienen los rusos, pero por Dios, tengamos un mecanismo que impida que cualquier imbécil irresponsable nos meta en un lío, como pasó en Ucrania. O sea, la historia de Ucrania desde el 91, si la echan un vistazo, es una historia miserable, de miserables y de corruptos. Por eso ahora, cada vez que hablan de la Unión Europea, dice la Unión Europea, sí, pero tendrán que hacer muchas reformas. ¿Cuáles? Las reformas anticorrupción. Pero si aquello es un desastre completo, ¿no? Pero claro, dirán los ucranianos, pues hicisteis lo mismo. También admitisteis a los polacos, que son más serios porque son, además de comunistas, eran católicos, eso es distinto. Pero estos rumanos, Bulgaria, son unos mares de corrupción fruto del desastre de la caída de un sistema que hace que todo se venda, todo se compre y todo se robe, ¿no? Sí. Bueno, ha mencionado usted también de pasada, no recuerdo ahora el nombre, del anterior presidente de Ucrania, pero que el otro día leía parte de su biografía y tal, se organizó su apartamento especial en un país vecino para cuando llegasen las duras y que no le pillasen en casa, pero se ha llevado todo lo que ha podido y más. Y Zelensky pues apareció como alguien mucho más demócrata, mucho más con los pies en el suelo, mucho más pensando en la comunidad ucraniana, etcétera, etcétera, ¿no? No sé, la situación de tanto oligarca, ya no ruso, sino también ucraniano, hace que nos pensemos si tenemos que estar con alguien con quien estar, ¿no? Y estamos en la OTAN, y estamos en un lado, ¿no? Y a mí me gustaría que ya no la OTAN, sino la ONU, hubiera tenido un papel un poco más importante, definitivo, solucionador, que no de mera comparsa. A mí me da, voy a emplear un término que no me gusta, pero es que parece que todo lo anterior, una serie de años antes de esta situación en la que el Kremlin intenta acabar de alguna manera con la situación de Zelensky, digo de Zelensky, no del pueblo ucraniano, evidentemente. Todo esto parece que la ONU lo ha visto un poco sentado en el sofá. Es decir, ¿hasta qué punto ha sido la ONU un poco, ya no digo ni mucho menos irresponsable, pero... No. Pero José María, es que la ONU...
Sí, su Tiene presencia un en la ONU órgano de para mí gobierno. ha sido muy parca, ¿no? La presencia de eso. Es decir, ha sido Vamos a un ver. papel que se les ha escapado, no lo han visto venir, no han sabido qué hacer. ¿Cuál es su adjetivo? Vamos a ver. La ONU tiene un órgano de gobierno que está caracterizado porque hay 5 países con derecho de veto. Y por lo tanto, si los rusos se oponen a cualquier cosa, no se puede hacer, como si se oponen los americanos. Yeah. Pero desgraciadamente eso es lo mismo que pasa en la Unión Europea. Para cualquier cosa hace falta, bueno, para cualquier cosa no, para cosas muy importantes como el tema de la paz y de la guerra, o qué hacer con la prohibición de adquirir los hidrocarburos, pues hay que tener unanimidad. Y los húngaros no quieren. Y si los húngaros no quieren, las 2 cosas más importantes de reforma de instituciones que tenemos en Europa es acabar con no propiamente un veto, es acabar con la exigencia de unanimidad. La unanimidad nos deja indefensos ante cualquier problema verdadero. Y pasa lo mismo en la ONU. Mire usted, echen a los rusos si quieren, ¿no? Y entonces nos quedamos ¿cuántos? Y ya le digo, si miramos cuántos, queda más de la mitad de la población fuera de la ONU. No puede ser. Sí, lo he dicho antes. Es decir, a mí cada vez me parece que está más claro que toda esta situación es fruto de la locura de los rusos y su jefe, ¿no? Y de la impertinencia sistemática de los Estados Unidos, que son los que han estado dando la vara, ampliando el territorio militar hacia el este y haciendo sentir a los rusos, o sea que no solo que han perdido un imperio, sino que es que les toman el pelo todos los días. Pues si los rusos se han tenido que tragar que se invadiera y que se montara el lío padre en Yugoslavia. Se han tragado la invasión de Afganistán, que fue el primero. Luego la de Irak. En el lío de Siria no sabemos ni dónde están unos y otros. Pero los rusos no nos ven más que como grupo de países dirigidos por uno que les invade y les quita las cosas. Es que hay mucha gente que piensa eso y que no hace falta ser de Podemos para eso, ¿no? Estos de los que denuncian a los partidos de la guerra, que son el fruto de su ignorancia, naturalmente. Así estamos. O sea, yo estoy más preocupado todavía que la última vez que hablamos, porque veo más riesgos. Los rusos no les ha salido bien su operación de en 3 días hacer que Zelensky se fuera a Londres, ¿no? Sí. Y los rusos han destruido tanto como se destruía en los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Y lo hemos visto todos. Los de la Segunda Guerra Mundial nos costó verlos, ¿no? Pero lo hemos visto todos y eso es tremendo. Y lo tienen que pagar. No solo la reconstrucción, tienen que pagar los crímenes. Y eso no es fácil de hacer. Sobre todo si no se tiene idea de qué es lo que se puede hacer para hacer la paz. Pero desde luego, si después de tener un conflicto en la tripa de Rusia, tenemos otro en su mano derecha, pues, a saber por dónde pueden salir. O sea que está la cosa mal, ¿eh? Sí, que está mal, sí, pero yo le estoy buscando a su experiencia y conocimiento un poco los matices para tener un poco más claro qué es lo que nos está ocurriendo, qué es lo que está sucediendo. Esta misma mañana el Parlamento de Alemania ha aprobado hoy las solicitudes de Finlandia y Suecia para ingresar en la OTAN. Es una decisión que ha recibido el apoyo de los partidos de la coalición gobernante, de centro-izquierda y de la Alianza Conservadora. Estoy hablando entre la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, CDU, y la Unión Social Cristiana de Baviera. ¿Estamos de alguna manera reforzando los valores democráticos de la OTAN? Esta es una de las cuestiones que me gustaría saber, porque es una manifestación hecha por el señor Tobias Lindner durante el debate previo a la votación, y parece que algo de esto hay. ¿Estamos realmente reforzándonos? ¿Estamos cabreando, perdón por el término, algo más a Putin? ¿O el que realmente, como usted acaba de decir anteriormente, he creído entender que el que enfada de verdad a Putin es Estados Unidos? Claro, yo estoy convencido, porque es que si uno... Vamos a ver, los rusos, por las razones que fuera, ocuparon Afganistán. Mientras Afganistán estuvo ocupado por los rusos, las mujeres iban a la universidad y podían trabajar. Y los americanos, mientras tanto, formaron a una cosa que luego resulta que era Bin Laden, ¿no?
Es que, ¿cómo nos ven los rusos que saben esto? Pues nos ven como papanatas, ¿no? Que luego hemos tenido que salir de allí. Hay unas escenas que nos han ahorrado aquí, pero yo lo he visto en Francia estos días atrás. Claro, que son las escenas del avión americano que se le van cayendo a la gente que estaba agarrada al avión, ¿no? Eso lo pasarán en la televisión rusa todas las horas y nos verán como gente sin metal. Y el problema cuál es, que nosotros tenemos que tener idea de qué es lo que hay que exigir y el gobierno nuestro tendría que saber decir en la Unión Europea, oiga ya, vamos a poner de acuerdo a ver qué es lo que hay que hacer con los países estos de Lituania y demás y el corredor ese, porque es que ese es el siguiente problema. No podemos estar pensando solo en un problema tremendo, que es el sur. Claro, todo esto de la OTAN, ¿por qué nos viene bien? A nosotros lo de Ucrania nos pilla lejos. Hombre, lo de Kaliningrado nos pilla cada día más cerca. Pero ¿cuál es el problema aquí? Aquí el problema es si hay una guerra o un conflicto grave con Argelia o con Marruecos o entre los dos. Y estos países tienen problemas tremendos, Marruecos y Argelia, entre otras cosas porque toda esa negritud que dirían los franceses que sube del Sáhara, el espacio subsahariano, los invade a ellos antes que a nosotros. Ellos no se quieren quedar en Marruecos o en Argelia, ¿no? Y ahí tenemos un conflicto que es el conflicto del Sáhara. Y claro, aquí se puede actuar de postureo con facilidad. No han explicado bien lo que pasa. ¿Pero cómo que no han explicado bien? ¿Usted de qué país es, señor líder de la oposición, diríamos? ¿Usted no sabe que los Estados Unidos le concertaron con Marruecos que se quedaban con el Sáhara si reconocían al Estado de Israel y además les daban no sé cuántos aviones? Eso dijeron los americanos y lo siguen diciendo. Y los americanos se lo han dicho a los franceses y a los alemanes. Y por lo que Sánchez manda la cartita aquella, es porque les dicen los alemanes y los franceses que va a haber un conflicto en el este y que no pueden tener otro conflicto en el sur. Con miles de personas asaltando las fronteras patrias, ¿no? Sí. Fíjese, bueno, pues eso hay que tenerlo todo en el nivel primero de la información para poder evaluar lo que está pasando. Oiga, ¿qué es eso de que estén ahora dándole vueltas a si los 4 guardias marroquíes entraron en territorio español porque les avisaron los 2 policías españoles para entregarles lo que habían entrado? Pues claro, ¿qué van a hacer? ¿Mandarlos por correo? ¿No? O sea, una irresponsabilidad notable. Y lamentablemente no hay forma de que se pueda explicar las cosas, ni nadie las explica. Y mucho más difícil es comprenderlo. Si difícil es explicarlo, comprenderlo es muy complicado, es imposible. Ni la izquierda ni la derecha. Claro. Bueno, pero ahí está el problema que acaba de mencionar, que tenemos más cerca, que es este, ¿no? El sur. Nuestro sur, que afecta naturalmente a todo lo que estamos mencionando. La verdad es que es un pequeño... Dice usted que es difícil comprenderlo. Es que es un galimatías. Es un galimatías. Claro, pero, porque además en el sur de Marruecos, fíjese, José Luis, en el sur de Marruecos hay un conflicto tremendo porque hay un desarrollo del yihadismo terrorista tremendo. Tremendo. Ayer o antes de ayer, en Nigeria han entrado en la cárcel de máxima seguridad a los yihadistas y se han llevado 800 yihadistas. Yeah. Un ejército de 800 yihadistas suelto en un territorio inmenso es tremendo. Bueno, allí ponían un poco de orden los franceses, pero los franceses han dicho que se iban. ¿Por qué? Porque no quieren estar ellos ahí solos, tiene que estar allí la Unión Europea. Porque eso no es un problema. Francia tiene sus intereses, sin duda. Pero claro, si hay cada uno hace lo que da la gana, claro, por eso nos preocupa menos, claro, esto de Argelia. Sí, estarán muy gallitos, pero a las 24 horas de escribirles Van der Leyden, dijeron que no hacían nada. Luego nos enredarán y taimadamente, como siempre, nos volverán locos. Pero bueno, eso se resuelve fácil. El gobierno tiene que hacer una línea de crédito a los empresarios y tienen que ir cobrando de ahí, luego ya se lo cobraremos a los argelinos. Pero para eso tiene que haber orden. Tiene que haber un principio de orden, tiene que haber un sentido del Estado, del gobierno y de la oposición. No lo tienen muchos del gobierno y no lo tiene ninguno de la oposición. Y es que así no se puede. Sí. La verdad es que es otro galimatías el que tenemos aquí. Unos están deseando llegar al poder, otros no se quieren marchar, pero no se sientan en un terreno intermedio en decir, vamos a ver qué podemos hacer entre unos y otros. De verdad, seriamente, política de Estado y política de país.
y política de intereses de los ciudadanos de ese país. Yo que sí observo, veo y la gente se queja de esto, ¿no? Hay dos gallitos, o va a seguir habiendo dos gallitos, se van a imponer, y pido disculpas a todo lo que va por los laterales, derecha e izquierda, pero la unión hace la fuerza. Y creo que vamos, yo me gustaría, a veces sueño con ello, ¿no? Que se sienten a día de hoy los dos que tenemos y en lugar de pelear hablasen de salvar el gallinero y a los pollitos, ¿no? Perdonen la metáfora, pero lo digo con todo respeto, pero es que es un poco esto. Si estos dos señores pensasen, cada uno desde su posición, cada uno desde su lugar, y defendiendo los intereses que cada uno cree defender de este país, tratar de aunar esos intereses y decir, bueno, te toca, me toca, te toca, te toca. ¿Estoy abogando por un bipartidismo? Pues es que son necesarios los pequeños grupos. Porque bueno, podía no ser necesario si los partidos tuvieran sentido común. Claro, porque en Alemania se ponen de acuerdo. Claro. En Alemania no hay bipartidismo, hay 4 partidos como mínimo, 5. ¿no? Y se ponen todos menos 1, ¿de acuerdo? O menos 2. Sí. Entonces, claro, lo que pasa es que tiene sentido del Estado. Sí. Esto no ha ocurrido, no ocurre en este país, que es un país súper importante. Porque estamos en Europa y somos de España y tenemos una historia y debiéramos tener otra situación. Pero el uno echa la culpa al otro. Es un matrimonio mal avenido. Y yo lo que conozco de la democracia hasta aquí, es decir, desde el 77, 75, 77, 78, con ese, pues la verdad que lo que hemos vivido siempre ha sido lo mismo. Yo soy mejor que tú, quítate, váyase usted, señor González, o váyase usted, señor X, me da igual. Unos que otros. Si es que sí, eso tampoco es lo peor, porque váyase usted cuando le toque, porque hasta entonces deje usted gobernar. Lo que no puede ser es que estén intentando derribar el gobierno todos los días. Eso no tiene ningún sentido. Y los otros se agarran naturalmente a los que les apoyan, hasta los del Herriba, como decían antiguamente en mi ciudad natal, los de Henry Batasuna, ¿no? Bueno, mire usted, si les forzamos a los del gobierno a que se pongan de acuerdo con su tía, se pondrán de acuerdo con su tía. Lo mismo que los otros se ponen de acuerdo con quien sea, ¿no? Pero ¿cómo lo forzamos? No es lo bueno. Lo bueno es, mire usted, ¿cómo lo forzamos? Usted las elecciones, pues gobierne, y mientras tanto no haga usted barbaridades, que si no le pasaremos el cubierto, ¿no? La minuta, mientras tanto, o sea, esto no está bien. Y esto es un problema, porque quiere decir, la democracia en realidad somos nosotros. Y por eso yo me ocupo con pasión de estos asuntos, porque lo veo, ¿no? Porque lo veo. Fíjese usted lo de Francia, ¿no? Que es de donde vengo. El presidente Macron gana de milagro, hombre, holgadamente, a la candidata de la extrema derecha. A los 2 meses hay elecciones y se queda sin mayoría parlamentaria. Sí. Y los de la izquierda se unen y le dicen, ya ahora te vas a enterar, ¿no? Y claro, los de la derecha se parten de risa y dicen, ahora vamos a... O sea, pasa en todas partes esto, ¿eh? Sí. La diferencia es si al frente hay alguien que tiene sentido común, que por lo menos en Francia tienen a Macron. Y yo creo que nuestro Pedro Sánchez ha dado un mejor resultado del que personalmente yo creí que iba a dar. A mí, yo he nombrado durante muchos años cargos académicos provisionales hasta que se ponían en marcha de facultades. Yo decía, hay 2 tipos de gente, a la que le nombras un cargo y mejora, y una minoría que empeora. pues el nuestro ha mejorado. Y Macron también, a pesar de que tendrá muchos defectos. El Parlamento volviendo al principio, antes de tener que interrumpir esta interesantísima y aleccionadora entrevista con usted, el Parlamento de Alemania ha ratificado hoy, como sabe, ¿no?, la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN. ¿Le preocupa este tipo de pasos porque es tocarle más la nariz al señor Putin? No, porque es que, a mí lo que me preocupa es que le tiren de la nariz a Putin. Putin tiene que saber, o sea, los finlandeses han tenido varias guerras con los rusos. A los rusos les gusta mucho invadir. y invadieron y tenían una parte de Finlandia, ¿no? Y los suecos se han dado cuenta de que no pueden ir por ahí de listos y de neutrales. Tienen que estar en una organización. Eso no pueden. Después de haber invadido Ucrania,
Eso se lo tienen que tragar los rusos, porque los rusos han bombardeado Kiev. Bueno, han bombardeado lo que no está escrito. Entonces los otros se quieren organizar, eso es lógico, nadie les puede decir que no, eso no me preocupa, pero sí que me preocupa que haya un gobierno de un país que tiene las fronteras que han cambiado 600 veces en los últimos 200 años, que quiera cortar la vida entre Rusia y Rusia en esa zona que he mencionado de Kaliningrado, ¿no? Eso, sí. Eso tiene que decir, tienen que dar un bufido los demás y usted... No toque ese asunto, que no nos venga con que son sanciones. ¿Pero qué sanciones? ¿No? ¿Cómo ser sanciones? Oiga, es como la valla de Gibraltar, ¿no? Muy bien. Bueno, pues se hablaba también del Papa, en fin, la diplomacia vaticana y tal, que trabaja por la paz, y el pontífice parece que no ha tenido hasta ahora los mejores resultados, ¿no? Vamos a ver qué va surgiendo Pero de es este que futuro. no puede tenerlo porque, bueno, hay una diplomacia vaticana que opera y que yo sepa, intervino y se logró que la cosa del año 14 en Ucrania se quedara en lo que se quedó. Y segundo, evitó que los Estados Unidos se lanzaran sobre Irán. O sea, lo que ha hecho este Papa por la paz internacional no se sabe, claro. Bueno, no se sabe por quienes no lo saben, pero los que lo sabemos. Y ahora, ¿cuál es el problema del Papa? Hombre, que el que tendría que ayudar más al Papa, que es el Papa ruso, es el rey de los corruptos. Vaya. Sin hacer nada se ha convertido en el tipo más rico de Rusia, comprado por Putin y todos los demás. Vamos, es una cosa como de la Edad Media, ¿no? Entonces el Papa tiene poca interlocución, por eso es muy importante. Mire, la última conferencia que yo he escuchado es una conferencia sobre el asunto de las religiones y el problema de Ucrania y Rusia, por un francés que es de origen ruso pero ucraniano. Claro, te quedas de piedra cuando te das cuenta de que estamos hablando aquí de la Iglesia Ortodoxa rusa, de la Iglesia Ortodoxa ucraniana, que se atacan unos a otros con salvajismo como el de los militares. De bueno, ¿y qué hacemos aquí con esto, no? Yo espero que el Papa consiga viajar a Moscú, que parece que lo está la diplomacia últimamente consiguiendo, está cerca, y ojalá de ahí salgan cosas interesantes. Como usted dice, también ha decepcionado a los que menos conocemos esta situación. No sabía que se había convertido en otro oligarca el pontífice ruso, como usted acaba de decirnos, no lo sé. En otro multimillonario, ¿no? Bueno, pues no lo sabe. Pero bueno, Putin puede comprar todo. Le quiero preguntar abiertamente, después de haber oído también a sectores militares del más alto rango, no solamente español, y usted lo debe conocer muchísimo mejor que yo, que no tienen duda de una conflagración de las gordas, de las que más tememos. Me parece que hoy mismo el propio Putin ha advertido de que Rusia no ha empezado aún nada serio en Ucrania. Estas han sido sus palabras. Sí. Da miedo. Y eso que ha dejado planchado toda la zona que quería. Sí. Pues en este punto le pregunto, ¿y por qué Rusia? ¿Por qué no han bombardeado Kiev? Porque están dejándolo todo destrozado. ¿Por qué no han caído bombas en Kiev? ¿Por qué no ha ido al meollo de la cuestión, es decir, al nido? Pues no se sabe muy bien si porque se han quedado sin bombas de momento, pues es que hay un problema de logística, de ocupación del territorio, y segundo porque incluso aunque hubieran tirado las bombas igual no podían haber llegado a ocuparlo, porque las limitaciones que se ha visto del ejército soviético o ruso, como se llamen ahora, pues son bastante notables. Claro, y lo que les falta a los ucranianos es tener misiles que desde la mitad de Ucrania puedan cargarse todos los barcos rusos del Mar Negro, ¿no? Y del Mar de Azov. O sea, que tampoco los rusos podían tener seguridad. Los rusos se les jorobó el asunto porque Zelensky y el ejército ucraniano se rebelaron y se convirtieron en el 2 de mayo. Sí. Este es el Le echaron un par. Y entonces ya no han podido, porque claro,
sí. no basta con bombardear, hay que bombardear y ocupar, como están haciendo. Eso. Bombardean, lo dejan Claro. todo plano, menos los que están en el subsuelo, y llegan arriba y entonces ya lo ocupan. No queda nada ya, ¿no? Es desolador, pero por eso no creo que hayan bombardeado más, porque solamente hubiera expoliado más la comunidad internacional. Y sobre todo, que tampoco está claro qué es lo que ellos quieren hacer y lo que han querido hacer, porque yo creo que lo que querían hacer es lo que hemos mencionado al principio, de que querían que se hubiera ido Zelensky asustado, ¿no? Sí, sí. Porque ¿qué va a esperar uno de un artista de cine? Pues, o sea, tampoco mucho. En cambio, debían de saber que un artista de cine como Ronald Reagan fue el que hizo la paz con Gorbachev. Ya no lo menciono porque lo ha avanzado usted. Me encanta que lo saque, sí, aunque nos quedan un par de minutillos. Diga. Sí. No, que cuando de Gorbachev disuelve la Unión Soviética lo habla antes con Reagan, con testigos, por eso sabemos lo que pasó. Y entonces más o menos dijo Gorbachev, oye, vamos a hacer un acuerdo sobre los misiles nucleares, vamos a reducir las armas, y yo no voy a imponer, voy a soltar el telón de acero, ¿no? Pero vosotros, por favor, dos cosas. Una, no me pongáis mañana el McDonald's en la Plaza Roja, y segundo, hacer el favor de no llevar vuestros misiles a los países que yo suelto. Sí. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Pues no hay más que verlo. Los europeos, no por razones de mercado, sino por razones de apoyar a los americanos, entregaron todo y metieron el resto de Europa en condiciones miserables. Bueno, o sea, que en realidad los rusos no se pueden fiar de nosotros. Nosotros no nos fiaremos de los rusos, pero los rusos tienen muchas razones para no fiarse de nosotros. Bueno, pues la verdad es que es súper interesante. Quizá no hemos tenido el tiempo suficiente para desarrollar algunos asuntos que me hubiera gustado a algún que otro amigo que nos esté escuchando. Y personalmente también, pues, como preguntador, me quedo con muchas o algunas en el tintero, que seguramente el tiempo, de aquí a nuestro próximo encuentro, lo vaya respondiéndole, ¿no? Pero hay temas muy interesantes en los asuntos que hemos tocado, que no solamente ha sido Rusia, Ucrania, sino un poco también nuestras fronteras con el sur. Y de paso hemos hablado de Boris Johnson, y como usted ha dicho, bueno, pues seguirá molestando, aunque no sea, por decir así, el titular, es el sustituto, porque se anda buscando un líder para una nueva era. Espero que no seleccionen ahora. Cuando gana Boris Johnson allí en su melee, ¿no? El otro candidato era un tipo que era conocido era periodista, estaba destacado, no sé si como diplomático y periodista, ¿verdad?, en Bruselas, y era conocido porque a las 11 de la mañana iba a las reuniones y ya estaba borracho. Y este era uno de los candidatos a ser líder de Gran Bretaña. Digo, pero bueno, esto es increíble, ¿no? O sea, que pueden hacer cualquier barbaridad, ¿no? Sí, y que vemos que estas cosas no son typical Spanish, sino que es... No. Es una desgracia muy amplia. Y desde luego, aquí no pasan esas cosas que han pasado en Inglaterra, con un presidente que todos los días miente, no como el de aquí, que hace lo que puede. Que ha mentido con lo de ha querido mentir a toda la Unión Europea, y eso es imposible. Sí. Bueno, veremos a ver. Lo del Brexit ahí sigue pendiente todavía, sigue coleando. Lo dejamos para otro día, profesor. Muy bien, sí, nada más. Hay mucho material nuevo seguramente para dentro de una temporada. Sí. Muy bien. Gracias. Pues muchísimas gracias por su atención. Sí. Muchas gracias por su magistral lección y encuentro que siempre deja huella. Y, en fin, ojalá tengamos posibilidades de vernos, volver a charlar en tonos un poco más, no digo pacifista, porque el nuestro es pacifista, pero quiero decir, con menor beligerancia en el horizonte, ¿no? Y algo de más paz y sentido común, tanto fuera como en nuestro país. Un abrazo fuerte, todo nuestro respeto y admiración. Don Luis. Muy bien, muchas gracias. Hasta Buenas siempre. tardes, adiós.